Nada, buenos días, vamos a inicio con la clase. La clase pasada estuvimos viendo el tema de lo que es la confesional, ¿verdad? Y estuvimos también realizando ejemplos de cómo se realizaban las posiciones cuando es el desahogo de una prueba confesional. Cómo podemos realizar nuestro pliego de posiciones, así como también estuvimos viendo de qué forma y cuáles son las características o los requisitos que deben de cumplir cada una de las posiciones, ¿verdad? Como modo de participación, alguien que recuerde de ustedes cuáles serán los requisitos que debe cumplir cada una de las posiciones. ¿Sí recuerdan ustedes que comentábamos nosotros cómo podríamos nosotros realizar las posiciones? ¿Qué requisitos deben de cumplir las posiciones para que puedan ser formuladas de manera correcta y no nos las califiquen como ilegales? ¿Sí recuerdan? Miss, es cuando se ingresa un sobre cerrado antes de la audiencia. Bien. ¿Cuándo nosotros debemos de exhibir las posiciones? Efectivamente, nosotros si las exhibimos en la misma audiencia, Gabriela, no hay necesidad de que las exhibamos en sobre cerrado, toda vez que se las vamos a proporcionar al secretario de acuerdo de la misma audiencia y en ese acto pues él va a calificar las posiciones como legales o ilegales dependiendo, ¿verdad? Va a ser la previa calificación. Si nosotros las exhibimos antes de la audiencia, es decir, que las exhibamos horas antes de la audiencia, o bien las exhibamos días antes a que se va a llevar a cabo el desahogo de la prueba confesional, aquí sí tendríamos nosotros que exhibirlas en sobre cerrado, porque así nos dice nuestro código procesal, que van en sobre cerrado. Para que ese sobre sea abierto hasta que se va a desahogar la audiencia de la prueba confesional. Cuando vamos a desahogar dicha prueba, entonces en ese acto se tiene que abrir ese sobre cerrado. Porque en sobre cerrado, si nosotros le exhibimos como una simple promoción, es decir, hacemos nuestro escrito de que vengo exhibiendo mediante este curso, vengo exhibiendo mi pliego de posiciones para que sus efectos legales a los que al lugar o para que se abra el día de la audiencia, para que se califique al día de la audiencia. ¿Qué pasa? Que esas posiciones, como no están en sobre cerrado, entonces muy posiblemente el juzgado las va a agregar al expediente y la contraparte va a tener acceso a las posiciones y ya van a saber cuáles van a ser nuestras posiciones que va a absolver nuestra contraparte. Entonces, el principio aquí, lo importante es nosotros saber que si bien es cierto, las podemos exhibir en la misma audiencia, o bien días antes de la audiencia. Si las exhibimos, las posiciones antes de la audiencia, tiene que ser en un sobre cerrado. Puede ser un sobre blanco, un sobre amarillo, pero sí tienen que estar cerradas para que en el acto del que se va a desahogar la prueba confesional, entonces se lleve a cabo que van a abrir ese sobre y van a calificar cada una de esas posiciones. Muy bien, gracias, Gabriela. También recuerdan ustedes que nosotros decíamos de qué forma tenemos nosotros que realizar nuestro pliego de posiciones, que es lo más importante de esta prueba, que nosotros tenemos que saber, en este caso, tenemos que saber que la posición va a ir y va a concretarse a hechos que deben de ser juicio, dependiendo del caso que las posiciones deberán relacionarse a hechos propios del absolvente. Yo no puedo hacer una posición con un hecho que no sea un hecho propio del absolvente. Supongamos el ejemplo de un juicio
reconocimiento de la paternidad, de una prueba confesional. Las posiciones van a ir encaminadas y realizadas en cuanto a, a hechos que surgieron para que se diera origen a la creación de este menor. Entonces nosotros tendremos que hacer nuestras posiciones con base de acreditar por medio del dicho propio del absolvente de la prueba, que es decir, puede ser el demandado dependiendo del caso en el que nos encontremos, si estamos frente a la parte actora o la parte demandada, para poder acreditar si se dio o no se dio esa paternidad, si existieron hechos que van a ser propios del absolvente. Cuando sabemos que la prueba idónea y la prueba madre de estos juicios de reconocimiento de la paternidad va a ser la prueba de ADN. Sin embargo, muchas de las veces nos vamos a encontrar en que ya sea que el demandado en su contestación ofrezca la prueba confesional o que también la parte actora, aparte de la prueba pericial en materia de genética de ADN, también ofrezcan la prueba confesional, ¿sale? Entonces, por eso es la importancia para mí de que nosotros podamos entender cómo vamos a realizar nuestras posiciones. ¿Por qué? Porque el día de hoy también vamos a ver el tema del interrogatorio y es muy común, no me canso de decírselo, que en la práctica la mayoría de los abogados confundan el pliego de posiciones con el interrogatorio. En la práctica, para mí es algo que normalmente y bien común pasa, que al momento de que estamos desahogando una prueba testimonial, los abogados quieren formular su interrogatorio, pero no lo hacen conforme a lo que la ley nos señala. Muchas de las veces las interrogantes las hacen como si fueran posiciones y no interrogantes. Aquí viene la diferencia en saber nosotros formular un pliego de posiciones y formular un interrogatorio. Y también la figura del punto interrogatorio, que ahorita vamos a ver ese tema, ¿sale? Entonces, como repaso de la clase pasada, la posición debe concretarse a hechos que sean objetos del debate, que las posiciones deberán realizarse a hechos propios del absolvente, que las posiciones nunca podrán contener más de un solo hecho en cada una de las posiciones y deben realizarse en el sentido de que su respuesta sea un sí o un no. Y es opcional del absolvente de la prueba si quiere aclarar o no aclarar dicha posición o dicha contestación, ¿vale? Entonces, con que ustedes conozcan estos 4 puntos bien importantes que nuestro Código Procesal nos señala, nosotros no se nos va a complicar el poder realizar un pliego de posiciones. Y por otra parte, al momento de que el juez analice cada una de las posiciones, si son concretas al asunto y cumple con estas cuatro principios, 4 características o bien 4 requisitos que nos dice nuestra ley, muy posiblemente no nos van a calificar de ilegal esas posiciones. O puede ser que nos califiquen de ilegal una posición toda vez de que no sean hechos propiamente del absolvente o bien que no sea un hecho materia de litis en el juicio, que si yo estoy, supongamos, haciendo una posición que, la suscrita y usted, recuerden que es en viva voz que la está haciendo la parte oferente de la prueba a la contraparte. Que el suscrito y usted procreamos un hijo de nombre fulanito de tal, quien actualmente es menor. Sin embargo, anexado al escrito inicial de demanda, ya se ofreció el acta de nacimiento certificada del menor con la cual la prueba idónea es, ya se acreditó la relación paterno-filial que existe entre el menor y el demandado. Entonces, puede ser que a criterio del juez diga, pues esa posición es ilegal toda vez de que no es un hecho objeto del debate porque ya quedó debidamente demostrado con el acta de nacimiento, que si bien es cierto, es el padre biológico, el demandado del menor, ¿sale? Entonces, sin embargo, porque no se estén calificando de ilegal esa posición, porque no está bien redactada, o porque contenga más de 2 hechos, o porque no sea una respuesta sí o un no. Puede ocurrir el caso también
en el que los abogados erróneamente hacen preguntas abiertas en una posición. Las posiciones no son preguntas abiertas, son hechos, son posiciones que se van a hacer para que primeramente la respuesta sea un si es cierto o no es cierto, ¿vale? Entonces hay que entender esa diferencia para poder nosotros pasar a lo que es la prueba testimonial, ¿vale? Entonces, hasta aquí, dudas que tengan en cuanto a la prueba confesional y el realizar un pliego de posiciones. Ok, maestra, es que estoy haciendo mis anotaciones. Entonces quedarían los requisitos para formular las posiciones deben de ser afirmativas y no como Ujú. preguntas abiertas. Ok, nada más No contestar sí o no. Ujú. Ajá, así es. Son Ok, posiciones que se deben concretarse a hechos objetos del debate, que deben de ser hechos propiamente hecho. del absolvente, que en este caso, quien va a absorber la prueba confesional es Ujú. nuestra contraparte, siempre va a ser nuestra contraparte o nuestras contrapartes, porque se dan los casos en los que no es un solo demandado, sino más demandados. Entonces va a ser una prueba confesional, un pliego de posiciones para cada uno de los demandados, ¿vale? Y las posiciones no pueden contener más de un solo hecho en cada posición. Ok, maestra. Muy bien, ok, perfecto. Entonces avanzamos. Ahora bien, ya nosotros ya hicimos, ya conocemos cómo se realiza una prueba confesional, cuál es la diferencia de una confesional a una testimonial. Entonces, ¿qué es una prueba testimonial? La prueba testimonial es en la que personas ajenas, la diferencia de una confesional es esto, que la confesional, ¿quién va a absolver la confesional? Parte actora o parte demandada en el juicio. Sin embargo, en la testimonial deben de ser personas ajenas al juicio que se presentan a declarar. Aquí es una declaración, aquí no es un absolvente, es una declaración, que van a declarar lo que en relación a los hechos que se han originado en el juicio les conste, ya sea para beneficio o perjuicio de alguna de las partes. ¿Por qué tienen que ser personas ajenas al juicio? ¿Por qué? Porque si estos testigos asisten y las preguntas de tacha nos dicen que si tienen interés en que alguna de las partes gane ese juicio, entonces ese testigo y esa declaración no nos va a servir para que al momento de que el juez valore y valore todo lo actuado en el juicio para dictar una resolución, no lo debe tomar en consideración. ¿Por qué? Porque no es una persona ajena al juicio. Es una persona que, si bien es cierto, tiene un interés particular en que cierta persona gane el juicio. En cuanto a su ofrecimiento de la prueba testimonial, nosotros cuando ofrezcamos la prueba testimonial debemos tener en cuenta, uno, la materia en la que nosotros nos encontramos postulados, ya que no es igual ofrecer testigos en materia mercantil o ofrecer una testimonial en un juicio de amparo, o bien la materia civil y la materia mercantil es similar como vamos a ofrecer nosotros la prueba testimonial, es decir, la vamos a ofrecer ya sea si estamos ante un juicio que sea vía ordinaria o vía sumaria. Entonces, la vía sumaria, desde nuestro escrito inicial de demanda, nosotros vamos a ofrecer a nuestros testigos nombre y dirección de nuestros testigos. Si nosotros nos obligamos a presentarlos el día de la audiencia, entonces mencionar si nosotros nos obligamos a presentarlos el día de la audiencia. Entonces, sin embargo, en una prueba testimonial, en un juicio de amparo, aquí es muy importante que ustedes conozcan que en un juicio de amparo la prueba testimonial se va a ofrecer desde su escrito inicial y también van a ofrecer el interrogatorio anexándolo a ese escrito inicial. Es decir, ese interrogatorio se ofrece desde que inicia, no a diferencia de que en la prueba mercantil y la prueba en los juicios mercantiles o en los juicios civiles o juicios más familiares, nosotros lo que viene siendo el interrogatorio, nosotros mismos como abogados
somos quienes vamos a interrogar a nuestros testigos. Por eso es de que comúnmente esos testigos son testigos preparados, que nosotros tenemos conocimiento de qué interrogantes le vamos a hacer y previo al desahogo de esa prueba, nosotros ya los citamos, ya les dijimos de qué forma queremos que contesten, qué necesito que me contesten en cada interrogante, qué es lo que yo necesito acreditar con esa prueba y qué es lo indispensable que ellos tienen que mencionar en su declaración. Entonces, aquí la diferencia es esa, que en un juicio de amparo nosotros el interrogatorio lo vamos a anexar en nuestra demanda. Sin embargo, en materia civil familiar, nosotros y mercantil, nosotros lo vamos a realizar de manera verbal, ese interrogatorio, y directamente a nuestros testigos cuando se desahogue dicha probanza. ¿Qué dice el secretario de acuerdo cuando dice, le concedo el uso de la voz al abogado de la parte actora o al abogado de la parte demandada, quien esté ofreciendo la prueba testimonial para que comience con sus interrogatorios, teniendo al testigo, un testigo a la vez. Es decir, en la sala vamos a tener únicamente un testigo, termina ese testigo y pasan al otro testigo, ¿verdad? Entonces, le hacen de conocimiento al testigo también de que no conteste hasta que sea calificado de legal y que el secretario de acuerdo, que normalmente es el secretario de acuerdo quien está presente y el juez también, entonces a ellos nos va a decir adelante, conteste o no conteste. ¿Por qué? Porque si no está formulada esa interrogante, entonces nos pueden decir reformule o no está bien formulada, entonces, tenemos la opción de reformular, claro que sí, pero si nosotros no sabemos formular una interrogante, entonces podemos reformular de una y otra y otra y otra manera, y es lo que comúnmente pasa en las audiencias. Que los abogados, inclusive de años de trayectoria y experiencia, no te saben diferenciar entre una posición, un pliego y en un interrogatorio, y comúnmente lo que hacen es formularlo como un pliego de posiciones. Entonces, si ellos ven esa idea y esa falsa idea, o bien ellos no conocen esta diferencia, se les complica mucho el formular las interrogantes y traen la idea de formular el interrogatorio como si fuera una posición. Entonces ahí es donde esa prueba testimonial, lejos de ayudarte, te pueda perjudicar. Me ha pasado a mí más de algunas 4 ocasiones, si no es que más, en que al momento de que el abogado empieza a crear sus interrogantes, pues yo le digo, objeción, su señoría, toda vez de que la interrogante lleva implícita la respuesta. Entonces, o por esta razón. Entonces, lo que hace el juez es decirle, reformule, abogado. Reformula, va en el mismo sentido, nomás cambia una que otra palabra. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces se bloquean y lo que dicen, ok, entonces sería todo, es todo lo que quiero acreditar y no avanzan. Entonces ahí muchas de las veces si no saben, pues ahí vas a quedar mal en la audiencia y quedas mal ante tu testigo y tu cliente también, ¿verdad? Entonces por eso la importancia de que estos temas nosotros lo conozcamos y más que nada podamos llevar a la práctica, ¿verdad? Hasta aquí, dudas o comentarios que tengan. Bueno, entonces, algo más. Sí, adelante. No, maestra, Ah, es que moví mi teléfono y se activó. ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber en cuanto a la materia en la que nos encontramos postuladas, cómo es su ofrecimiento, ya sea si le ofrecemos el interrogatorio desde el escrito inicial de demanda, que es únicamente en el caso del amparo. Entonces, sin embargo, si no es un juicio de amparo, entonces el interrogatorio, nosotros lo vamos a hacer de manera verbal y directa al momento de desahogar dicha prueba, ¿sale? También tenemos nosotros que saber si nos va a ser posible nosotros mismos presentar a esos testigos o no. Esto es importante, pues toda vez de que si un testigo no puede presentarse,
o que además no tenga su domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado donde se desahogue el juicio, aquí tendremos nosotros que presentarlo y desde nuestro ofrecimiento de dicha probanza, el interrogatorio para que se desahogue dicha testimonial por vía de exhorto. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro testigo no radica en esta ciudad y es un testigo que conoce los hechos y que fue parte de este juicio, no fue parte de ese juicio, pero estuvo presente en los hechos principales del juicio y es un testigo de suma importancia y yo supongamos ese testigo no puede salir o se le complica el salir de la ciudad donde él se encuentra. Yo puedo solicitarle al juez que me es que existe ese inconveniente o que no es posible que el testigo pueda viajar a la ciudad donde se está radicando el juicio, toda vez de que él radica en una ciudad distinta. Por lo tanto, yo solicito que el desahogo de dicha prueba testimonial se haga por vía de exhorto, es decir, el juez en materia, juez civil, familiar, mercantil, dependiendo del caso concreto, va a ordenar un atento exhorto dirigido al juez de misma categoría, que quiere decir juez civil, juez familiar, para que él lleve a cabo el desahogo de dicha testimonial con ese testigo. Por lo tanto, yo mi interrogatorio, ahí sí se lo tengo que ofrecer al juez para que se pueda llevar a cabo en el lugar donde se encuentre este testigo. En este caso, nosotros tendríamos que viajar, y en el caso de que el lugar donde se va a llevar a cabo la testimonial no se manejan medios electrónicos o algo, entonces lo tendríamos que hacer de manera personal, el viajar a la ciudad donde se encuentre, donde se va a llevar a cabo esa testimonial, para poder llevar a cabo el desahogo de esa testimonial. Y se va a llevar a cabo en un juzgado diverso al juicio. ¿Y qué pasa una vez que se desahoga esa prueba testimonial? Si estamos en juicios escritos, entonces pues el juez familiar, juez civil, dependiendo la materia, dependiendo el caso concreto, va a remitir las constancias y todos los anexos y devuelve este exhorto donde él hace conocimiento al juez que ya se llevó a cabo dicha prueba testimonial, regresa los autos de la audiencia para que el juez pueda tomarlo en consideración al momento de que se dicte la sentencia. O bien, si el testigo, nosotros, nosotros se nos complica el presentarlo y queremos que sea el actuario quien le notifique del día y hora de la audiencia, entonces nosotros vamos a proporcionarle al juez la dirección en la que le puedan notificar al testigo del día y hora que se tiene que comparecer al juzgado para desahogar dicha probanza. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí dudas o comentarios? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. También nosotros tenemos que saber en cuanto al ofrecimiento de la prueba testimonial el número de testigos que vamos a ofrecer, toda vez que es importante, puesto que los testigos que puedas presentar en un juicio pueden estar limitados y dependiendo de la materia, el lugar en el que prospera puede limitarse de 5 a 3 testigos o hasta 2 testigos, por lo que este es un dato a tomar en cuenta al momento de ofrecer dicha probanza. Muy comúnmente los juzgados, como pueden ser juicios familiares, en los que una prueba testimonial no es la prueba más idónea para acreditar, como por ejemplo puede ser juicio de paternidad. En el juicio de paternidad, la prueba más idónea para acreditar la paternidad, pues va a ser la pericia genética, ¿verdad? Donde le van a tomar la genética al menor o a la menor con su padre biológico para que el perito emita un dictamen en el que nos le haga el conocimiento al juez familiar si es o no el padre biológico, ¿verdad? Entonces, aquí si nosotros ofrecemos más de 3 testigos o muchas de las veces el mismo juez nos limita a que reduzcamos esos 3 testigos a 2 testigos, entonces nosotros tendríamos que hacerlo de conocimiento también a nuestro cliente. Es muy posible que el juez nos limite a 2 testigos, entonces ahí sí tendríamos que elegir posteriormente cuáles van a ser los 2 testigos que van a presentarse a la audiencia.
Sin embargo, en un juicio de prescripción adquisitiva o prescripción positiva, en el que nosotros queremos acreditar que yo tengo más de 10 años teniendo la posesión de un inmueble, entonces aquí la prueba más idónea, nos dice la jurisprudencia, que es por medio de los testigos. La prueba idónea para poder acreditar la posesión van a ser tus testigos más cercanos, que van a ser tus vecinos. Entonces, aquí, si nosotros ofrecemos 3 testigos, el juez civil nos va a admitir nuestros 3 testigos y vamos a deshogar los 3 testigos, ¿sale? Entonces, es dependiendo la materia en la que en alguno de los casos se pueda limitar a las partes a que reduzcan el número de testigos. Obviamente nunca nos va a pasar en que se reduzcan a un testigo, porque tiene que existir para la prueba testimonial y la evaluación de esa prueba el principio de contradicción, en donde tenemos la idea principal de la contraparte va a ser hacer que entren en contradicción los testigos para que no puedan, para que el juez les reste credibilidad al momento de emitir una sentencia. ¿Sale? Entonces, ¿dudas o comentarios hasta aquí? Bueno, entonces, la testimonial, como cualquier otra prueba, debe ser ofrecida para acreditar los hechos litigiosos y sobre todo aquellos que te conduzcan a acreditar la pretensión o la acción que a tu representado le convenga dentro del juicio. Aquí es importante que centremos atención de los testigos a testificar en relación a los hechos de las pretensiones o defensas de los representados, ¿vale? ¿Cómo nosotros vamos a preparar esa audiencia o esa testimonial? Entonces, nosotros debemos de entrevistarnos previamente a la audiencia con los testigos, es decir, días antes al desahogo de la prueba, aclarando que no debemos de dar guiones rígidos a los testigos para que no digan exactamente lo mismo cada uno. Entonces, puesto que esto puede ser notorio en el desahogo de la prueba, que no, o sea, los testigos tienen grabados de memoria la respuesta y los dos coincidieron exactamente punto y coma con la misma respuesta. No. Aquí nosotros tenemos que explicarles, decir, ok, el juicio principal es un contrato de arrendamiento en el que usted estuvo presente en la firma de ese contrato de arrendamiento y fungió como testigo en dicho contrato de arrendamiento. Sin embargo, la parte demandada ha incumplido con el pago de 2 o más rentas vencidas, por lo tanto esto da pie a que nosotros podamos demandar el desahucio. ¿Para qué? Para que el juez dé por terminado anticipadamente ese contrato de arrendamiento, porque por la causal de que existe el incumplimiento del pago de 2 o más meses de rentas vencidos, ¿verdad? Entonces, aquí pudiera ser que los testigos acrediten. ¿Qué van a acreditar? Que se le hizo la notificación se le hizo el requerimiento extrajudicial al inquilino para que pudiera ponerse al corriente con las rentas, que desocupara también de manera inmediata el inmueble toda vez de que esté incumpliendo con las rentas, y él ha venido haciendo caso omiso. También algo más que pudiéramos acreditar por medio de esta testimonial, que efectivamente ese contrato de arrendamiento se firmó el día que se está mencionando, por la cantidad tal en la que ellos mencionaron que los días de pago de las rentas iban a ser tal día, y que ellos estuvieron presentes. Es decir, ellos no son testigos de oído, ellos son testigos que estuvieron presentes a la firma del contrato de arrendamiento. Tan es así que ellos fungieron como testigos y dentro de ese contrato de arrendamiento se encuentra su firma. Por lo tanto, ellos leyeron en su momento ese contrato de arrendamiento y conocen las cláusulas que de este se derivan. Entonces, ese sería un ejemplo, pues, en lo que nosotros tenemos que explicarle a nuestros testigos qué es lo que yo necesito acreditar con ellos. ¿Por qué también? Porque muchas de las veces, si su respuesta es demasiado extensa, que sea mucha materia familiar, que a veces salen con cosas que no son materias del juicio, sin embargo, pues ellos lo quieren mencionar en su contestación, ¿y qué pasa?
que mientras más extensa sea esa respuesta y toques temas que a lo mejor el otro testigo no los conoce o puntos que puedas entrar en contradicción con el otro testigo, aquí al abogado de la contraparte tú le estás dando la opción y tú le estás dando materia para que él con el contrainterrogatorio te pueda tumbar esa prueba testimonial. Por eso hay que mencionarle nosotros a los testigos. Mira, la idea principal aquí, lo que yo necesito acreditar por tu testimonio es estos y estos puntos. Con base en las preguntas abiertas que yo te voy a hacer el día de la audiencia, a mí acredítame estos puntos. Lo demás que tú conozcas, no me interesa que se mencionen en esta audiencia. ¿Por qué? Porque será el caso de que supongamos en un juicio de prescripción adquisitiva, en donde la idea principal es acreditar que yo entré en posesión hace más de 10 años y que quien me dio esa posesión fue el propietario. No firmamos escrituración toda vez de que él me vendió, yo le pagué en efectivo y no existe un contrato de compraventa verbal firmado ante un notario público, pero sí existe uno escrito, pero sí existe uno verbal y estuvieron presentes los testigos, quienes son también mis vecinos, quienes van a acreditar que yo tengo más de 10 años ocupando de manera continua, pública, a título de propietario dicho inmueble. Entonces, y que yo lo adquirí de buena o mala fe, dependiendo del caso concreto, ¿verdad? Entonces, aquí los testigos lo que tienen que acreditarme son estos puntos, que sí, bien es cierto, yo entré al inmueble porque el propietario fue quien me permitió el acceso toda vez de que yo le pagué cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, inclusive muchas de las veces pasa en el que si bien es cierto, pues obviamente los testigos no estuvieron, pero ellos saben que sí se le pagó porque pues realmente el posesionario fue quien les dijo, oye, yo ocupo tu testimonial, ayúdame presentándote este día, la abogada te va a decir que digas y que no digas, ok. Entonces, pasa en un juicio en el que los testigos, pues, sí van bien contestando, sí, ellos estuvieron presentes tal día donde se dio tal cantidad. ¿Qué pasa? Que el abogado de la contraparte en el contrainterrogatorio les pregunta a los testigos, le pregunta, ok, usted menciona, ¿verdad? Que tal día, ellos, el posesionario le dio tal cantidad al propietario para que le pudiera dar el acceso o la posesión del inmueble. Entonces, pero ¿qué pasa? Los testigos ni siquiera conocen al propietario. Ellos únicamente ellos saben que van a contestar. ¿Y qué pasa si el abogado de la contraparte les menciona? Fíjense, con preguntas sencillas, que diga el testigo o que describa el testigo físicamente cómo es el señor fulanito de tal, que es que es pues el actor, el propietario. Y ahí el testigo, si no lo conoce, va a escribirlo de una forma. ¿Y qué pasa? El otro testigo lo va a escribir de otra forma. Entonces, si él me está diciendo que él estuvo presente cuando se le pagó esa cantidad al propietario, aquí ya el testigo yo ya lo hice entrar en contradicción. Por lo tanto, yo ya esa prueba testimonial ya le resté valor probatorio y ya el juez ni siquiera la va a analizar. Puede ser esa. O bien que diga el testigo cómo iba vestido el señor planito de tal. Esa pudiera ser también una interrogante, en donde si el testigo no estuvo presente, pues ni nos va a poder acreditar cómo fue su vestimenta ese día. O simplemente a veces contesta, no, pues no recuerdo, fue hace tantos años, no recuerdo. Entonces, ahí pueden ser interrogantes que si ustedes saben que los testigos de su contraparte ni siquiera conocen a su cliente, entonces, ok, me dice mi cliente que yo ni sé quiénes son esos testigos que está ofreciendo mi contraparte, en mi vida los he visto, no sé si sean familia, no sé si sean conocidos, no sé quiénes son.
Entonces, ahí es nuestro trabajo como abogados, por medio del contrainterrogatorio, nosotros tumbar esa prueba testimonial. En este caso, hacer que entren en contradicción esos testigos, o bien que su consistencia, no sé, yo no me acuerdo. ¿Sale? Entonces puede ser una opción. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Y si sus respuestas son, no sé, no lo conozco, no me acuerdo ahí, ¿qué pasa? Ok, ahí se está tomando nota de las contestaciones. Si es juicio oral, pues queda en videollamada, en grabación, videograbación. Y si es en forma escrita, entonces va a quedar asentado tal cual la contestación del testigo. Por lo tanto, el juez debe desvirtuar el dicho de ese testigo, porque se supone que son testigos que sí conocen, que sí estuvieron presentes, o al menos que no sea muy relevante la pregunta que está haciendo. Pero entonces en este caso ni se le tendría que estar haciendo ese interrogante porque no tendría relación en los hechos, pues. Entonces aquí eso es algo bien importante. Las interrogantes nosotros les vamos a sacar de los puntos de hechos de juicio de nuestra parte, de nuestra escrito inicial de demanda o de nuestra continuación, depende si somos parte actora o parte demandada. Pero sí, es muy común que cuando nosotros contrainterrogamos al testigo, ellos nos digan, no sé, o no me acuerdo. Me pasó la semana pasada en un juicio de desahucio en donde asiste como testigo la mamá del muchacho. Desde ahí, pues ya es pariente, ¿verdad? Entonces, ella dice, no, que el demandado sí está al corriente con el pago de las rentas, nomás que se los da en efectivo. Entonces ya, y que ella estuvo presente cuando ellos firmaron, cuando ellos celebraron un nuevo contrato verbal y quedó sin efecto el contrato escrito anterior. Obviamente, pues este asunto, pues realmente son mentiras, ¿verdad? Existe un contrato escrito, pero en la contestación, la parte demandada dice que no, que ellos, el arrendador y el arrendatario, que ellos celebraron un contrato, pero verbal, posterior al escrito, cuando el escrito seguía vigente, pero había incumplimiento de renta. Entonces, se le requiere estar al corriente del pago de las rentas al demandado cuando le emplazan. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos por la vía de desahucio y solicitamos que se le requiriera al demandado estar al corriente en la diligencia de que está el actuario a emplazarlo, ¿verdad? No, pues no acredito, obviamente, porque no está al corriente, pero ellos en su contestación manifiestan de que existe un contrato verbal en donde disminuyeron los días de renta y ellos manifestaron que los pagos iban a ser en efectivo y no en transferencia como estaba estipulado en el contrato objeto de litis en el juicio, ¿verdad? El de arrendamiento. O sea, puras barbaridades. Quieren acreditarlo por medio del testimonial, en donde una era la mamá y el otro era un muchacho, pues, como un vecino, no sé quién sería el muchacho. Entonces, obviamente ellos no conocían tampoco el contrato de arrendamiento. La materia litis principal es el contrato de arrendamiento que nosotros veníamos escribiendo, que estaba, que celebraron. Entonces, pago la renta, porque yo he estado presente, yo inclusive también en ocasiones he estado en el negocio y llega tal persona, en este caso la parte actora, el propietario, pues a solicitar el pago de la renta, entonces ella me está diciendo que ella misma le ha proporcionado al propietario la cantidad de renta. Entonces yo en el contrainterrogatorio la cuestiono a ella y le digo que diga el testigo cuál es la cantidad de renta mensual que se paga por haciendo del inmueble ubicado en Fulanito de Tal. Y su contestación, la señora me dice, no, pues así como me lo deja mi hijo, yo lo entrego. Yo no sé qué cantidad sea la que se le paga. Okay. Entonces le digo, ni siquiera el señor, mi cliente, no radica en Mazatlán. Realmente él vive en Tijuana, pero el inmueble está aquí. El contrato de arrendamiento se celebra aquí, por lo tanto, pues la competencia era Mazatlán. Entonces, la señora ni siquiera conoce a mi cliente.
Estábamos en audiencia, pero en audiencia estábamos testigos y estaba la pastora. Yo creo que ni siquiera antes de ingresar a la audiencia, porque no ingresamos juntos, entonces ni siquiera la señora había ubicado quién es el que estaba demandando a su hijo. Igual manera le digo que describa el testigo, como pues la señora me lo describe totalmente distinto, pero como que ella siguió con uno de mis testigos y viene el otro testigo de igual manera. Me lo describe totalmente diferente a mi cliente y con base, pues no sé de dónde sacó sus generales, nada se ve específicamente. Igual, se le cuestiona por cláusulas importantes en el juicio, que en este caso era el incumplimiento de pago, las cantidades y cuando se celebró el contrato. El muchacho realmente, el de la otra, no la mamá, no, el otro testigo, muchas de sus contestaciones eran, no sé, no sé, así, o sea, no ni siquiera eh, le daba por decir alguna otra contestación, las contrainterrogantes eran su respuesta. Obviamente estos testigos, para eso, la señora cuando se le hicieron las preguntas de tacha, la señora contesta, pues tiene parentescos, sí, sí tengo parentescos, mi hijo. Pues, ¿cuántos años tiene conociéndolo? No, pues de toda la vida. ¿Tiene interés en que alguna de las partes gane el juicio? Pues obviamente sí, porque desde ahí el testigo pudo haber dicho, me desisto de esa prueba testimonial. Era puro trabajo perdido y tiempo perdido en seguir él con el interrogatorio. ¿Por qué? Porque un testigo debe de ser una persona ajena, que no exista ese interés en que alguna de las personas. Me da a pensar, una, que esos testigos obviamente no fueron previamente juicio. Dos, obviamente son testigos de oído. ¿Por qué? Porque la señora, sus respuestas eran, no sé, algunas. El muchacho igual no sé. Entonces, prácticamente esos testigos no sirvieron. Nos llevó tiempo el desahogar la audiencia porque fueron varias interrogantes, pero además, que es lo que yo les comento ahorita, además de que al momento de interrogar al abogado era forma de y no, pues reformule. Trataba de reformular objeción, 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 objeción. Entonces, y sin embargo, le logró rescatar como dos interrogantes, yo creo, y la señora sus respuestas eran largas, por eso me daba margen a mí, pues, interrogarla. Pero digo, ahí queda mal, ¿quién queda mal? Para mí, principalmente, quedamos mal nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos, esa es nuestra función, sí es cierto, a veces pasa que nosotros si los desahogamos, si los preparamos, perdón, antes de la audiencia, pero ya cuando ellos llegan les ganan los nervios o cualquier situación y ellos puedan que se equivoquen en su contestación. Ya yo me deslindo de esa responsabilidad porque yo ya le había preparado ese testigo y le había dicho que era lo que yo necesitaba que me contestara. Si él no supo o le ganaron los nervios o al momento de que a él lo aperciben de que puede incurrir con multa o con prisión por declarar con falsedad con una autoridad competente, a él se le bloqueó su mente y él ya cambió, ya realmente yo me deslindo de esa responsabilidad con mi cliente y le digo, pues realmente no me sirvió la testimonio y no me sirve una sola testimonial bien, le dicen, ¿por qué? Porque debe de existir que las dos testigos concuerden con los hechos que yo quiero acreditar, ¿verdad? Entonces, ahí por eso yo realmente, yo siempre reitero y siempre les comento, hay que nosotros que no nos pase porque es muy penoso, muy, muy penoso que lleguemos a la audiencia y que nos estén diciendo, reformule abogado. Inclusive, en otra ocasión, una abogada, pues sí se veía joven la abogada, que ahí esta abogada estaba practicando en un despacho, pues ahí la responsabilidad era del titular del despacho acompañarla a la audiencia. Una, llevaba las interrogantes mal formuladas. La secretaria de acuerdos, con el afán de querer ayudarle, yo creo, o simplemente ella le lee, me dice,
lea el artículo fulanito de tal. Ahí usted va a encontrar cómo debe de ser su interrogatorio. Me lo viene formulando mal. Cuando ella, su única función de la secretaria de acuerdo debió haber sido reformula, abogado, está mal formulado. Y fue todo, no explicarle y decirle, chécate ese artículo. Pues todavía la secretaria de acuerdo se pone y le lee el artículo donde dice cómo debe de ir el interrogatorio. La abogada súper bloqueada, ella dice, me desisto de la prueba. Entonces, no avanzó más que lo único que acreditó fue, lo único que dijo fue que diga el testigo si conoce al señor fulanito de tal y al señor fulanito de tal, tal, y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? De ahí no avanzó. Fue lo único que le preguntó a un testigo. Pasa el siguiente testigo, la única pregunta también. Entonces digo, qué pena la verdad que tanto el titular como la otra abogada no nos preparemos y eso es porque muchas de las veces, bueno, me incluyo porque a mí cuando yo estudié derecho, yo tampoco no recuerdo que en ningún momento se me haya hecho un simulacro o se me haya explicado de manera detallada esta importancia entre la confesional y la testimonial, entre la posición y el interrogatorio. Porque a mí también en una audiencia me pasó que yo mis posiciones, y desde ahí yo siempre digo, es la importancia de conocer. ¿Por qué? Porque me pasó que en un juicio civil, creo que era civil, creo que era de no me acuerdo. Entonces yo trabajaba en un despacho, igual me mandaron por delante a desahogar la prueba y ya de cuenta que igual el interrogatorio no estaba bien formulado. Y la secretaria de acuerdos, así está así más recta y más apegada a derecho, está mal formulado, está mal formulado, reformule, 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 reformule. Hasta que me dice ella algo que se me quedó a mí bien grabado, bien, bien grabado. Yo no tenía contraparte, yo creo que esa fue mi ventaja, no tenía contraparte, no había asistido el abogado de la contraparte, porque iba en rebeldía final. Entonces me dice la secretaria, mire abogada, lo único que yo le puedo decir es que los interrogantes no son posiciones. Los interrogantes son preguntas abiertas. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde vas a acreditar el tiempo, lugar, modo y circunstancia? De ahí me dijo eso ella nada más. Entonces yo empecé a reformular y pude sacar y llevar a cabo la testimonial. ¿Qué hubiera pasado si en esa audiencia tal vez estuviera contraparte la secretaria? Pues a mí no me hubiera siquiera explicado, dicho, ¿sabes qué? Reformula. Se cansó ellos, yo creo, de que yo aferrada quería reformular, reformular, reformular y no podía dar una. Entonces ella me dijo, vas a acreditar tiempo, lugar, modo y circunstancia de los hechos de tu vida. Reformula quién, cuándo, cómo, dónde, a mí se me quedó bien grabado y me pasó con esa abogada, pero yo pues aquí era mi contraparte. Cuando terminamos la audiencia, pues yo sí me le acerco y le dije, mira, para que no te pase, la diferencia es esta, es lo que yo mismo les explico en la clase y hazlo de esta forma. ¿Para qué? Para que no te vuelva a pasar. Después coincidimos al tiempo, nosotros en otra audiencia igual, confesional y testimonial, la volvieron a mandar a ella al desahogo de la prueba, eran juicios familiares. Entonces, ¿qué pasa? Que me dio hasta gusto, sinceramente, de que sus interrogantes ya iban más apegados, ya no, ya pudo avanzar más en las interrogantes. Y digo, porque esa es la importancia, que a veces en la escuela nosotros no se nos da esos temas a profundidad y cuando vamos a la práctica, ahí viene que tenemos que aprenderlo, pues que tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, que yo manejo mucho la materia civil y familiar, que es lo que más se da, realmente lo que más puedo decir que tengo la práctica, porque son los que más me han tocado llevar a cabo en el despacho. Entonces, para mí es bien importante el conocer estos dos temas. ¿Por qué? Porque son las pruebas de las audiencias más comunes, la prueba testimonial y la prueba confesional.
¿Vale? Entonces, hasta aquí dudas o comentarios que ustedes tengan. Yo tengo un comentario, maestra. Adelante. Me están pidiendo un contrato de arrendamiento de un local, Ujú. donde se ponga ahí en una cláusula, que en caso de no cumplir ciertos meses, no sé, 3, 4 meses, por dar un dato, este, si no se quiere salir la persona, se utilice este, pues, ¿cómo se dice? La fuerza mayor, que es la policía, ¿no? Entonces, Ujú. creo que no sé si se pueda plasmar ahí en ese contrato o se tiene que ir hacia un notario, Ok, porque perdón, no entendí. Usted dice si podríamos agregar una cláusula de que en caso de que se incumple el contrato se va a ir y que directamente. no quieran salir, desocupar el local o la casa, se utilice la fuerza mayor, ¿no? O sea que, Aquí algo también, Hugo, que tenemos nosotros que saber y que también tocando el tema es bien importante, es de que nosotros, a de cuenta que supongamos, muchas de las veces el inquilino no tiene arreglo de renta, pero el propietario ya es su deseo habitar el inmueble o simplemente ya no quiere volverle a rentar. Entonces, se le tiene que hacer un aviso, una notificación de preferencia escrita, obviamente, para que 10 días antes de que termine el contrato de arrendamiento, por lo menos, se le dé de conocimiento que ya no se va a renovar ese contrato de arrendamiento para que pueda desocupar de manera voluntaria o en caso contrario, pues irnos directamente al juicio. Entonces, sin embargo, cuando existe incumplimiento de 2 o más rentas vencidas, aquí no hay necesidad siquiera de que se termine el contrato de arrendamiento. Nosotros, en cuanto podamos acreditar que existen más de 2 meses vencidos de renta, nos podemos ir directamente al juicio de desahucio, ya no una terminación de contrato de arrendamiento, sino un juicio de desahucio, en donde la idea principal es que o se llegue a un acuerdo de entrega o que también que las partes dialoguen y firmen un convenio en qué día va a entregar de manera voluntaria, en este caso el inquilino, o bien que sea el juez en que en una sentencia emita el auxilio de la fuerza pública, la orden de lanzamiento para que podamos acudir en compañía del actuario, el cerrajero, ingresar al domicilio, sacar los bienes de que pueda tener bienes muebles, en este caso el inquilino, y se pueda llevar a cabo la ejecución. Pero como tal, nosotros, aquí lo importante que podemos, lo que pudiéramos hacer y que normalmente lo hacemos en los contratos de arrendamiento, aquí Hugo, es el que el inquilino, en este caso, renuncia al derecho de prórroga, porque acuérdense que ellos también tienen derechos, tanto tiene derechos el arrendador como tiene derechos el arrendatario. Entonces, ellos tienen derecho a que se les dé más de 6 meses para que ellos puedan desocupar si es casa habitación o si es local comercial. Entonces, si ellos firmando ese contrato de arrendamiento, y para mí es muy recomendable que lo firmen y lo ratifiquen ante la fe de un notario público para que tenga mayor validez, y existe ese contrato de arrendamiento y él ya renunció a ese derecho de prórroga, entonces hay que hacerlo también de conocimiento en la demanda. Pero quien ordenaría directamente una desocupación con auxilio de la fuerza pública, Hugo, va a ser únicamente el juez civil en este caso porque es materia de contratos. Entonces, pero no es necesario que se estipule una cláusula como tal de que en caso de incumplimiento se va a proceder al auxilio de la fuerza pública, porque inclusive aunque exista ese contrato de arrendamiento ante el notario público, nosotros no podemos llevar a cabo esa diligencia sin que sea un juez civil quien lo esté ordenando. fue lo que Porque le pues, comenté, que no uh-huh. nos puede hacer eso. Así es, sí tendríamos que hacerlo directamente por medio de juicio, inclusive en los casos comunes de que tengo tal propiedad y yo no radico en esa ciudad, sin embargo me enteré que hay una persona que tiene más de 3 años ahí viviendo y pues yo he hecho caso a mi hijo, pero pues yo ya quiero sacarla a esa persona. Nosotros no podemos llegar y, ¿sabe qué? Sálgase o voy con la policía y sálgase. No, nosotros tendríamos que mandar la reivindicación para que de igual manera un juez civil sea quien valore la situación
y él ordene la desocupación inmediata del inmueble, ordena un oficial a Secretaría de Seguridad Pública para que Secretaría de Seguridad Pública el día y hora que esté fijada la orden de lanzamiento nos acompaña el actuario. Tenemos que llevar un cerrajero también para que pueda él abrir las puertas y romper cerraduras en caso de que sea necesario, y también la mudanza, porque si hay bienes muebles, tenemos que trasladarlos a algún lugar para que puedan quedar a resguardo, a una bodega de resguardo. Entonces, o bien, muchas de las veces ya cuando llegamos nosotros a los desalojos, a los lanzamientos, entonces nosotros llegamos, ya si la persona que está ocupando el inmueble, ellos saben que pues ya no hay más que hacer, entonces deme chance, yo ahorita le voy a desocupar, entonces pues, ahorita, o ellos nos dicen, ¿saben qué? Transportémela a tal domicilio, y ya, los cargadores entran, hacen la mudanza y ya. Y Es más como empezamos. es más como una negociación, ¿no? Así que una salida cordial. Es muy común que las personas digan, ¿sabes qué? Pues ya no hay más que hacer. O a veces nosotros cuando hay defensa en el juicio por la otra parte, el mismo abogado les dice, ¿sabes qué? Ya agotamos todas las instancias, ya no hay más que hacer, entrega de manera voluntaria. Y se dan los casos en los que depositan al expediente, al juicio, al juzgado, las llaves para que pueda tomar la posesión. Y aquí ya no va a haber orden de lanzamiento, porque nosotros llevar a cabo pues este tipo de lanzamientos pues sí les genera costo a la otra parte. Entonces ahí también se puede llegar a una negociación. También hay casos en los que pues obviamente la persona se lo, o sea, se pone agresiva también. Para eso va a seguridad pública, para que ellos tengan orden, y a veces pues, también puede llegar hasta detenciones de las personas que se ponen agresivas. Entonces, pero no en todos los casos pasa, sinceramente es dependiendo el caso concreto, pero sí no hay necesidad, Hugo, respondiendo a su pregunta, de hacer una cláusula, porque al final del día está la ley que nos dice cuál es el protocolo, porque no podemos hacer esa cláusula efectiva. Sin embargo, en los juicios de desahucio, sí hay un artículo que nos dice en que si en este caso el demandado, el inquilino, no acredita en el emplazamiento del juicio estar al corriente con el pago de las rentas, entonces se le va a conceder 40 días para que desocupe de manera voluntaria el inmueble. Si no, en caso contrario, nosotros le solicitamos al juez la orden de lanzamiento. Y esa orden de lanzamiento se pudiera dar desde antes de que exista una sentencia al juicio. Entonces, también puede ser el caso, dependiendo también la contestación de la contraparte, pero sí existe el Código Procesal. Si nos dice el Código Procesal Civil, nos dice que si no garantiza el pago, nosotros podemos solicitar la orden de lanzamiento antes de que exista una sentencia. Entonces, aquí es importante, ahorita que tocamos el tema de arrendamientos, sí es importante que nosotros sepamos el que si está al corriente con el pago de las rentas, aquí la vía que nosotros tenemos que demandar es por la terminación de ese contrato de arrendamiento, porque también tiene que ser antes de esos 10 días, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Si ustedes demandan la terminación de ese contrato de arrendamiento, se puede dar que después lo presuma como la tasa, que es la tácita. Uno se refiere a la tácita que cuando no se notificó de la terminación del contrato de arrendamiento y no existe la demanda dentro de esos 10 días antes de la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento, entonces se da porque este contrato de arrendamiento se puede entender como que se renovó, pues. Entonces, aquí sí hay que hacerlo por escrito, notificarle 10 días antes, y así también, si no se desocupa dentro de esos 10 días, irse inmediatamente a demandar también por la vía civil la terminación de ese contrato de arrendamiento para que el juez pueda tomar en consideración y lo dé por terminado. ¿Hasta aquí dudas o comentarios que tengas? Gracias, Miss. Y pregunta derivado de lo que dice. Por ejemplo,
yo tengo una propiedad, pero es ejido. Ya di parte al ejido, tienen 7 años, van a cumplir 8 años los invasores ocupando el predio. Ya di parte al ejido, me hicieron una constancia, los citaron y les dijeron que pues tenían que desocupar. He ido para una segunda audiencia o una segunda entrevista con el ejido, bueno, en este caso sería con el Tribunal Agrario, y la ingeniero que lleva ese ejido, pues yo no sé si ya se puso de acuerdo con ellos o algo, porque ya las cosas no marchan bien. Este, He ido en varias ocasiones y me dice, es que ya no es hora, venga más temprano. Y su horario es hasta las 3 de la tarde de atención. He ido con tiempo y es que ya no tengo fichas, es que siempre me pone un pero. Entonces, yo puedo hacer una demanda para que me desocupen la propiedad. Bueno, no es propiedad, es elegido en materia civil, porque yo tengo el certificado parcelario. Aquí el detalle es que la materia sí debería de ser en el tribunal agrario, porque para que se pueda hacer por la vía civil tendría que existir una escritura donde la acredite como propietaria, un certificado de libertad de gravámenes, también para poder acreditar que actualmente sigue siendo la propietaria y que tiene ese carácter para solicitar una desocupación. Entonces, aquí lo más viable es que, y hay que checar también el asunto agrario para ver en qué situación está, no, o sea, si realmente se le ha dado impulso o no, porque son bastantes años los que llevan. Son juicios largos en los que en el tribunal agrario, o sea, sí tardan, pero ya tantos años, pues sí, siento que es mucho, igual hay que checarlo en qué proceder, en qué etapa va y qué es lo que hace falta, si hay audiencias por desahogar o si, no, o si ya hay una sentencia y lo que hace falta es ejecutar esa sentencia. Aquí usted como parte actora, Gabriela, usted puede inclusive acercarse al tribunal y hablar con el secretario, la persona que esté llevando a cabo ese asunto, puede checar el expediente cuantas veces sea necesario, también puede tener acceso a ese expediente para saber la situación. También, ¿por qué? Porque muchas de las veces también se puede dar el caso en que el abogado simplemente lo tenga abandonado el asunto y que no se le esté dando ese impulso procesal. Hay que checar en qué etapa va el asunto, qué es lo que haga falta, a lo mejor es quitar algún documento o alguna información, por eso es que no se ha citado la sentencia. Entonces, eso sí lo puede hacer usted como parte actora y o sea, cualquier persona que sea parte actora o parte de mandar juicio puede tener acceso a este expediente cuantas veces lo considere necesario. Pero desde mi punto de vista, Gabriela, no siento que no se diera porque aquí ya es competencia agraria porque es un ejido. Si no fuera ejido, entonces sí pudiéramos hacerlo directamente por la vía civil. Así por la vía civil lo que se pudiera dar es una reparación de daños causados daños y perjuicios causados a todo este procedimiento que se lleva a cabo. Eso sí se pudiera civil, pero tendríamos que checar el expediente y que si sea ver en qué etapa va y si es una sentencia, pues como prueba aún. Es que no, ni siquiera hay una demanda, únicamente en el ejido, bueno, en el tribunal, yo fui a solicitar que lo citaran para que pues me desalojaran. Este, y ya pues la primera ocasión, la ingeniero sí le dijo, bueno, ustedes no tienen derecho a nada porque no presentaron ningún documento. Ellos dicen que están viviendo ahí porque mi hermano los dejó vivir ahí. Sí, yo en efecto a mi hermano le había otorgado esa parte de parcela, pero con la condición de que no, pues de que era para él, ¿no? No era para nadie más. Y mi hermano, por humanidad, les permitió a ellos ocupar su casa. Mi hermano ya falleció. Entonces ellos no, pues no se quieren salir, pero tampoco tienen ningún documento. Digo, lo único que presentaron fueron recibos que aportan a la iglesia, no otra cosa, fue lo único. Y me dijeron, es que, pues, ¿cuánto quiere? Le dije, no me interesa venderles, me interesa que me desocupen la propiedad.
pero cuando salimos de ahí, digo, la ingeniero en ese momento sí les dijo, no pueden construir y todo lo que construyan va a quedar, pues va a quedar ahí, ustedes no tienen derecho a nada. Sí me dio todo el lugar a mí, toda la prioridad porque soy la titular. Entonces, cuando salimos ya de ahí, uno de los señores, de hecho ni es el que está habitando, es el hermano, se vuelve con la ingeniero. Yo me regresé, justo cuando yo me regresé, él estaba diciendo, ¿cuándo la puedo venir a ver y cuánto quiere para que me resuelva esto a mi favor? Yo lo vi, eso yo lo vi. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, bueno, ¿de qué se trata? Y la ingeniero se puso nerviosa y dijo, no, yo no me presto a sobornos, pero de ahí para acá, las veces que he ido, porque nos dijo, les voy a dar una oportunidad de que vengan, se pongan de acuerdo si la señora les vende y se puede hacer un contrato aquí por, no sé, 40 años, hasta por 100 años, de que ustedes vivan ahí, pero nunca van a ser dueños. Entonces posteriormente he ido y la ingeniero ya, es que no tengo tiempo, es que esto, es que el otro. Realmente como una demanda no he puesto en el tribunal. Ujú, ujú. Pura mediación y conciliación. Sí, entonces tendrían que dar, ahora sí dar impulso, pues a un juicio, pues para que un juez valore quién tiene más derechos sobre el, en este caso la propiedad, son parceladas, entonces quién tiene más derecho y él pueda ordenar la ejecución, porque en caso a lo que me comenta usted, están ahorita únicamente en forma de mediación, pues de tratar de llegar a un acuerdo, pero por eso han pasado los años y no existe una sentencia. Sí, yo siento que ahora, sin ver experiencias, sin ver constancias, pues sí está únicamente como conciliando. Y el detalle es de que como es conciliación, pues no existe como tal una orden judicial que se tenga que llevar a cabo, pues que se tenga que dar ese cumplimiento. Aquí sí tendrían que hacerlo, Gabriela, ya directamente, pero ya como una demanda. Ya como si ya usted sabe y tiene antecedente de que no se va a poder acreditar que tenga algún derecho mayor al que usted tiene, entonces pues ya, ya no existe una conciliación, las personas no se han acercado para poder llegar a una forma de pago, entonces pues háganlo directamente ya por una demanda y por un juicio que sí les va a llevar tiempo, pero al final de cuentas pues no hay un derecho real que tenga la otra parte. Entonces va a existir una sentencia en la que va a ordenar la desocupación, sí la va a existir, pero pues ya tendría que ser un juez quien en este caso lo pueda valorar. ¿Por qué? Porque existe como igual en materias familiares, existe la forma de que las partes puedan llegar a los mecanismos alternos, a poder llegar a un acuerdo. ¿Y qué pasa? Si no llegan a un acuerdo, no existe un juicio, entonces supongamos una convivencia, no se va a dar una convivencia como tal porque el juez no ha condenado, o sea, no ha fijado los días y horarios de convivencia. Entonces, ahí va a existir únicamente lo que es una forma en la que quieren llegar a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo, no se puede obligar a las partes a que firmen un acuerdo que no existe o un acuerdo que realmente no existe esa voluntad de las partes más. Y a ellos pues les conviene porque no les siguen ocupando, siguen pasando los años y los siguen ocupando. Entonces aquí sí directamente es acercarse a un abogado que sea especializado en esa materia también. ¿Por qué? Porque no todos los abogados manejamos la materia agraria. Entonces, me incluyo porque realmente pues yo, a mi área no manejamos agrario nosotros aquí en el despacho, pero pues sí, sí conozco abogados que realmente se dedican nada más a esa área, como igual abogados que nada más se dedican al área laboral, entonces sí hay que tratar de conseguir la persona adecuada que nos pueda recuperar esas parcelas, ¿sale? Pues, ¿dudas o comentarios hasta aquí? Gracias. Todo bien. Muy bien. Entonces decíamos que debemos preparar nosotros, dependiendo del caso concreto, la prueba testimonial, ¿verdad?
que esa prueba testimonial, ese interrogatorio, nosotros lo vamos a realizar de manera directa en el desahogo de la prueba testimonial a nuestros testigos. Entonces también nosotros tenemos que, cuando realicemos el contrainterrogatorio, ¿qué es el contrainterrogatorio? Cuando nosotros a nuestra contraparte, la idea principal es hacerlos que entren en contradicción o que acrediten que no son testigos o que hay hechos que no les consten en su declaración. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que desmentir a ese testigo y hacerle conocimiento que existe una falsa información por parte de ellos, que entren en esa contradicción con los testigos de forma de contradicción más efectiva que hacer. En este caso, yo siempre les digo y les recomiendo, cuando hagan a los testigos, cuando hagan su declaración, háganla concreta. Yo quiero que me acredites lugar, día y hora en que se llevó a cabo tal hecho. Hasta ahí. Acredítame eso nada más. No entres en detalles, porque si tú entras en detalles o extiendes más la contestación, ahí le vas a dar margen al abogado para que te vaya a contrainterrogar, y ahí es donde a mí me pueden tumbar a eso. Entonces, aquí la información concreta. ¿Qué es lo que yo necesito acreditar? Son estos puntos. Yo esta pregunta, entiéndemela, va encaminada en que me vas a contestar eso. Entonces, hay que nosotros saber decirle al testigo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos describir el lugar, tiempo, lugar, modo y circunstancia en la que sucedieron los hechos que yo vengo relatando en este caso. También algo importante que ustedes deben de saber es el incidente de tachas. Es importante que las tachas a los testigos solo se deben fundar en aquellos casos y supuestos que impliquen que el testigo podrá faltar a su deber de conducirse con verdad al juzgado por existir parcialidad en estos. Es decir, las tachas implican, por ejemplo, que el ateste tenga una dependencia económica con su gerente, y esto implicaría que su testimonio podrá verse viciado en relación de que podría atestiguar con beneficio a su oferente. Otro ejemplo es que aquellos casos con los que el testigo se podrá decir que tiene interés en que alguna de las partes gane el juicio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que al momento de que van a empezar a llevar a cabo la audiencia, se le pregunta al testigo, ¿tiene interés en que alguna de las partes gane el juicio? Si ellos contestan que sí, entonces ese testimonial no me va a perder. ¿Usted tiene dependencia económica con alguna de las partes en el juicio? No tengo ninguna dependencia económica. Es la forma correcta en la que deberían de contestar. Si existe dependencia económica. Entonces, si existe esa dependencia económica, existe ese interés en alguna de las partes. No es un testigo que su testimonio va a ser neutral y parcial, ¿sale? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que promover ese incidente de tachas para que el juez no tome en consideración dicha testimonial. Entonces, también se les pregunta si hay interés, si hay dependencia económica, si tienen conocimiento de las preguntas que se le van a hacer en la audiencia, ellos tienen que contestar, ¿no? Yo únicamente sé que se me citó en esta audiencia, pero no sé qué es lo que se me va a preguntar. Entonces, sí, pero sin embargo ellos dicen que sí saben qué les vamos a preguntar en la audiencia, y la licenciada ayer me dijo qué preguntas le voy a hacer, entonces pues ahí van preparados a esta audiencia, por lo tanto también ahí se puede promover un incidente de tachas porque tiene conocimiento que debe de contestar y no es un testigo parcial, ¿sale? Entonces, ahí la importancia de nosotros comentar y preparar a nuestros testigos de que se le van a hacer dichas preguntas, se le van a también se les va a mencionar que en caso de que declaren con parcialidad, pues pueden ser multas o inclusive hasta prisión, les menciona en ocasiones, ¿vale? Entonces, la objeción de falsedad de testimonio. La objeción de falsedad de testimonio se basa en que las manifestaciones han caído las manifestaciones de han caído en contradicción con los dichos expuestos por el oferente, o bien entra en contradicción por lo manifestado con otro ateste, lo que implicaría restarle valor en la declaración y poner en duda en ocasiones la declaración del otro ateste, puesto que se desconocerá la versión correcta del testimonio. En estos casos podría incluso solicitarse la intervención del Ministerio Público, puesto que la falsedad de declaración es un delito.
Así es. En este caso, se le puede dar vista al Ministerio Público toda vez, supongamos un ejemplo, el mismo ejemplo de paternidad, en el que el demandado en sus posiciones, él dice que no, que nunca tuvo ningún tipo de acto sexual con la parte actora, que ni siquiera la conoce. Entonces, aquí nosotros también pudiéramos dar vista al Ministerio Público por esa falsedad de la declaración, porque es un delito. Entonces, nosotros podemos solicitar por juicio tan principal también que se le dé vista al Ministerio Público toda vez de que ya quedó acreditado por el dictamen de los peritos o del perito de que sí es el padre biológico. Por lo tanto, este vínculo sí existió. Entonces, hasta aquí dudas o comentarios que tengan. Todo bien. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la clase porque empecé antes de la clase normal, ¿verdad? Empezamos como 8:50, entonces 10:20, sí. Entonces, si no hay dudas o comentarios, retomamos el tema del punto de interrogatorio de la próxima clase, ¿qué les parece? Bien. Bien. ¿Nos Muchas compartes sus gracias. diapositivas? Sí, yo se las paso ahorita por el grupo. Sale, que pasen un excelente día. Igualmente. Gracias, Miss. Bye. Gracias, maestra, igualmente.